Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver lo que es la integral definida, cuando una integral está definida. ¿Para qué la utilizamos? La vamos a utilizar para encontrar el área de un trapecio comprendida entre un arco de una curva del eje X, X' y dos ordenadas en el intervalo A, B, y el área estará dada por esta fórmula. La integral definida es cuando tiene un intervalo, se define un intervalo desde A hasta B de la función por dx, y al integrarla vamos a sustituir por los extremos de la función A, B, y luego vamos a restar f de b menos f de a, y así encontraremos el área debajo de la curva. Entonces la integral es indefinida cuando tiene un intervalo definido en ella, un intervalo cerrado. Veamos nuestro primer ejemplo. Sea y igual a x al cuadrado, esta es nuestra función, en el intervalo desde 1 hasta 3, un intervalo cerrado. Entonces vamos a determinar el área debajo de esa curva. Si deseamos, para mayor comprensión, podemos hacer la gráfica y igual a x al cuadrado. Para ello construimos una tabla de valores, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, y construimos nuestro gráfico, que es una parábola. Tenemos acá nuestra parábola, y como el intervalo es desde 1 hasta 3, entonces coloreamos en el eje X, X', el eje X, coloreamos la parte que vamos a calcular, o sea, desde el 1 hasta el 3, un intervalo cerrado. Esto que está coloreado de verde es el área debajo de esta curva que vamos a calcular, y esta es nuestra función. El gráfico no es obligatorio, se lo estoy explicando de esta manera para que puedan comprender bien qué es calcular el área debajo de la curva. Bueno, como esta es nuestra función, la ponemos en símbolo de integral. Nuestra función es x al cuadrado y nuestro intervalo va desde 1 hasta 3. A siendo el primer extremo y 3 el último extremo. Y lo vamos a poner de esta manera. A es donde inicia K, según la simbología que vemos ahorita. A es el que va donde, al final de la S, que es donde empieza. En realidad es desde A hasta B. Por lo tanto, como nuestro intervalo dice desde 1 hasta 3, así mismo lo vamos a poner desde 1 hasta 3. Y como ya sabemos integrar, vamos a integrar de manera normal, como lo hacemos siempre. Lo que vamos a integrar aquí es nuestra variable x al cuadrado. Entonces, la vamos a poner entre corchetes porque debemos ponerle los extremos. Desde 1 hasta 3 lo ponemos también en el corchete, desde 1 hasta 3. Y vamos a integrar. Como está elevada al cuadrado, le debemos sumar 1 al exponente, le sumamos 1, 2 más 1. Y esta expresión también la ponemos en el denominador. Entonces sumamos, esto nos da x elevada a la tercera potencia, a la 3 al cubo, y abajo también nos da dividido entre 3. Entonces le ponemos sus extremos desde 1 hasta 3, siendo el 1 A y el 3 es B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos dice acá, que vamos a restar el valor de f de B menos el valor de f de A. Pues tomamos nuestra función ya que está integrada, la tomamos, la escribimos acá y vamos a sustituir primero por el valor de B. ¿Cuánto va de B? B vale 3. Entonces, donde está X, vamos a sustituir por 3. Sustituimos a X por 3 y lo elevamos al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. El 3, como es una constante, lo ponemos igual y vamos a dividir 27 entre 3, que es igual a 9. Este es f de b. Ahora, para obtener a f de a, volvemos a poner nuestra función ya integrada, que es x al cubo entre 3, y vamos a sustituir por a. ¿Quién es a? A es igual a 1. Entonces sustituimos a la x por 1 y decimos 1 por 1 por 1, 1 al cubo es 1, dividido entre 3, me da infinito, pero lo vamos a redondear después del punto de número 0.33. Este es f de a. Ya tenemos a f de b y a f de a. Entonces, para encontrar el área debajo de la curva, vamos a restar
f de b menos f de a. ¿A qué es igual f de b? F de b es igual a 9, menos el valor de f de a que nos dio 0.33. Si le restamos a 9, 0.33 nos da 8.67. Y le vamos a poner unidades cuadradas porque es un área. Esta es el área debajo de esta curva. Veamos un segundo ejemplo sin tener que hacer el gráfico. Nos dan esta función, la integral que va desde menos 1 hasta 1, porque es una integral definida, tiene sus extremos definidos. Desde menos 1 hasta 1, x a la cuarta potencia más 3x multiplicado por el diferencial de x, porque vamos a integrar. Recuerden que si tenemos más de un término en la función, debemos separar las integrales y le ponemos sus extremos también, desde menos 1 hasta 1, x a la cuarta potencia por el diferencial de x, más, que hay un signo de más, la integral desde menos 1 hasta 1 de ¿quién? De 3x por el diferencial de x. Aquí no hay constante, la bajamos igual en este caso, pero como aquí tenemos una constante que es el 3, sacamos el 3 fuera del símbolo de integral y dejamos acá a la x por dx. Y ya, vamos a integrar, que ya es un procedimiento que conocemos. Lo ponemos entre corchetes, recuerden, porque tiene sus extremos definidos desde menos 1 hasta 1. Y le vamos a sumar 1 al exponente, x elevado a la 4 más 1. Y esto que está en el exponente lo ponemos en el denominador. Más el 3 se queda fuera del corchete. Y la integral de x, hacemos lo mismo. Sacamos la variable y como tiene un 1 de exponente que no se marca, le vamos a sumar 1. Igual que en el denominador. Le ponemos sus extremos desde menos 1 hasta 1. La suma, 4 más 1 me dio 5, x elevado a la quinta potencia. Y abajo también 4 más 1, 5. Recuerden que no pueden olvidar los extremos. Deben ponerle siempre sus extremos desde menos 1 hasta 1. Más, acá vamos a multiplicar el 3 por un 1 que está delante de la x, que no se marca. Decimos 3 por 1 a 3. Sumamos los exponentes, 1 más 1, 2. Abajo el denominador lo sumamos también, 1 más 1, 2. Y le ponemos sus extremos desde menos 1 hasta 1. Ya la función está integrada. Ahora tenemos que sustituir por b y por a para poder obtener a f de b y a f de a y luego restar. Entonces decimos que b es nuestro último valor. La función va en la integral desde el intervalo desde menos 1 hasta 1. A es el menor número, que es menos 1, y b es el mayor número, que es el 1 positivo. Bueno, ya tenemos esto bien definido, pues vamos a encontrar a f de b. Tomamos, como aquí hay dos términos, porque integramos de forma separada, recuerden. Entonces tenemos dos términos, debemos sustituir el valor de b en ambos casos. Tenemos aquí x elevado a la quinta potencia, sustituimos a x por el valor de b, que es 1. 1 elevado a la quinta potencia entre 5. Acá también en el segundo término sustituimos a x por 1. El 1 va elevado al cuadrado entre el 2. 1 elevado a la quinta potencia, todo el 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar 1. El 5 lo bajamos igual. Acá también 1 al cuadrado me da 1 y 3 por 1 me da 3. Le ponemos un mismo denominador. Lo podemos hacer en fracciones y también en decimales. Dividimos 1 entre 5, para mayor rapidez me da 0.2. Más 3 entre 2 me da el decimal 1.5. Sumamos estos dos valores porque ellos estaban sumando. 0.2 más 1.5 me da 1.7. Este es el valor de f de b. Para encontrar a f de a debemos sustituir a por menos 1. Hacemos el mismo procedimiento. Bajamos nuestra función, que ya está integrada. El primer término era x a la 5 entre 5. Sustituimos a a por menos 1. Entonces, en vez de poner x, ponemos menos 1 elevado a la quinta potencia entre 5 más, bajamos el 3. Sustituimos a x al cuadrado ahí también por menos 1 y lo dividimos entre 2 igual, simplemente estamos sustituyendo por menos 1. Vamos a resolver estas potencias, menos 1 elevada a la quinta potencia
me va a dar menos 1. Cuando yo tengo un número negativo, si el exponente es impar, me queda negativo. Le pongo su 5 de denominador, más, aquí me da positivo, el exponente es par, menos 1 por menos 1 da 1 positivo, y 3 por 1 es 3. Le ponemos su mismo 2 de denominador. Podemos dividir menos 1 entre 5, me dio el decimal menos 0.2, más, dividimos 3 entre 2 y me dio 1.5. Aquí restamos y ponemos el signo de la cantidad mayor. 1.5 menos 0.2 me da positivo 1.3. Este es f de a. Simplemente ahora recogemos los resultados para hallar el área. Entonces f de b es igual a 1.7. Restamos f de b menos f de a. F de b es 1.7 y f de a es 1.3. Restamos estos dos valores y nos da 0.4. Y si queremos le podemos poner unidades cuadradas porque estamos calculando a través de la integral definida el área debajo de una curva. Muchas gracias. Espero que comprendan todo y hagan preguntas si las tienen.